Buenas tardes. Entonces, para continuar con el tema en esta parte de interferometría, en la clase anterior discutimos un tipo de familias de interferómetros, que fueron los interferómetros por división de frente de onda, y dijimos o discutimos un poco acerca de cómo era el interferómetro típico de ese tipo de interferometría de división de frente de onda, que era el interferómetro de Young. Miramos cómo los parámetros afectaban el espectro de interferometría y discutimos también, les mostré algunas realizaciones diferentes de interferómetros que tienen diferentes aplicaciones tecnológicas, pero que también parten del principio de dividir ese frente de onda para poder generar la interferencia entre los dos frentes que van entonces a superponerse en una cierta región. Recuerden que para que tengamos ese término de interferencia, necesitamos ciertas condiciones que las hemos discutido previamente, ¿cierto? En particular, la coherencia espacial y temporal y las condiciones de amplitud o de relación de amplitud que no esté modificándose en el tiempo y la relación de polarizaciones que permanezca constante. En la clase de hoy entonces vamos a hablar de la segunda familia, la familia que se conoce como los interferómetros de división de amplitud. Esos interferómetros parten de un principio general. Se conoce como interferómetros de dos haces, porque vamos a partir tomando una sola fuente, una fuente real, y a partir de procesos de reflexión y refracción, ese frente de onda lo vamos a dividir en dos haces, en dos frentes de onda, y cuando se genera un desplazamiento temporal entre ellos, vamos a lograr que haya un patrón de interferencia al volver a superponerlos. Entonces vamos a hablar aquí de un interferómetro que se conoce como el interferómetro de Michelson. Lo mencioné brevemente en la primera clase de interferometría, pero acá lo vamos a discutir un poco más en detalle. Bien, esta imagen que tenemos aquí entonces es precisamente la imagen de un interferómetro de Michelson. Lo voy a describir aquí a grandes rasgos. Miren que acá tenemos entonces, esencialmente, me pongamos por aquí un puntero, acá tenemos una fuente de luz que emite en múltiples direcciones y que por lo tanto requiere un sistema de acondicionamiento para garantizar que el frente de onda pues se dirija hacia la región donde está dispuesto el interferómetro. Entonces, una vez pasa por ese sistema de acondicionamiento, lo que tenemos aquí puede ser un sistema como unas lentes o algún tipo de dispositivo óptico adecuado, vamos a tener un frente de onda que se va a propagar en línea recta y que va a interferir con este objeto que tenemos aquí. Este objeto recibe el nombre de beam splitter o divisor de haz. El divisor de haz tiene una característica. Esencialmente es un material que tiene un cierto grado de reflectancia. O sea, la luz que va a incidir se va a reflejar en él, pero ustedes saben que cuando la luz llega a una interfase dieléctrica, parte de ella se refleja y parte de ella se refracta. Entonces, ese material permitirá entonces que la luz reflejada se dirija hacia ese espejo, vamos a llamar el espejo 1. Entonces, esta configuración o este lado del interferómetro lo llamamos uno de los brazos o uno de los haces del interferómetro. ¿Qué pasa con esa luz que va y se refleja? Supongamos que este elemento que tenemos acá es un elemento que justamente tiene la película reflectante en la primera cara. Y es muy importante eso porque eso nos va a decir qué ocurre con la luz. Voy a pasar entonces por aquí, hacer un diagrama en el tablerito para que podamos mirar qué es lo que tenemos allí. Y el tablerito, aquí está el tablerito. Entonces tenemos justamente una fuente de luz, un haz que parte de esa fuente de luz y que es acondicionado, digamos, por un cierto elemento. Esta parte del acondicionamiento no la vamos a discutir en este momento, pero luego de que llega a, a esta región donde tenemos el dispositivo divisor de haz, supongamos que vamos a tener ese material orientado de esta manera, ese material dieléctrico, con la característica de que la película reflectora la vamos a poner acá en la primera superficie.
¿Qué pasa entonces con la luz? La luz tiene entonces dos efectos. La luz venía hacia acá, parte de ella se refleja y parte de ella se refracta. Observen entonces que, de acuerdo a lo que discutimos cuando vimos los coeficientes de Fresnel, los frentes de onda no cambian la geometría, cambian en la forma de la intensidad y por efecto de las refracciones, perdón, de las reflexiones, podemos inducir cambios de fase. ¿Qué es lo importante entonces? Que justamente los haces, cuando se vayan a recombinar, hayan sufrido el mismo número de reflexiones para que las compensaciones de fase sean exactamente iguales. Vamos a considerar ahora entonces el espejo que tenemos por acá. Este espejo que pusimos acá que llamamos espejo 1. Entonces, en esta situación, observen que la luz que se reflejó en esa primera cara ya tiene una primera reflexión. Luego viene acá y tiene una segunda reflexión y va a retornar, le voy a poner la trayectoria de retorno en línea punteada para que lo distingamos de la trayectoria de viaje. Entonces el retorno de la luz va a ocurrir en esta dirección. ¿Y qué va a pasar con la luz que incide nuevamente sobre esa superficie? ¿Qué creen ustedes que va a ocurrir? Alguien ¿Cuál? Qué que pena. Pero pasa lo mismo que el otro, ¿no? le pasaría lo mismo. Que sería que, digamos que este es el camino que está tomando la luz, ¿cierto? En el camino de retorno desde el espejo 1. Entonces parte de esa luz se va a reflejar de camino de regreso hacia la fuente y parte de ella se va a refractar. Observen que la luz aquí sufre entonces, ¿cuántas refracciones? Sufre un proceso de refracción en este espesor o en ese material que tenemos allí. Y luego, después de eso, continúa su camino hacia abajo. Entonces ese fue el haz que se fue hacia el espejo 1. Número de reflexiones del haz 1. Este llamémoslo el haz 1. Tiene en total 2 reflexiones. Y de refracciones, ese haz 1 sufrió una única refracción a través de este material. ¿Listo? Entonces tiene una refracción. ¿Qué ocurre Bueno, una entonces? pregunta. Sí, claro. Si yo pongo en vez de un espejo, por ejemplo, una película o algo para ver qué está sucediendo y pongo un espejo a la misma distancia donde está esta refracción, veo la misma imagen. Si en lugar de un espejo, o sea, si en lugar de este espejo me estás hablando, ¿o de cuál Sí, espejo? sí, o sea, yo pongo, por ejemplo, no un espejo, sino como una película o una cámara para ver qué imagen me está generando. Ajá. Y a esa misma distancia pongo otra imagen, por ejemplo, ya de la refracción. Veo la misma imagen que estoy viendo arriba, en vez del espejo, la cámara, o si me hago entender, no me hago entender. No, realmente no, Daniel. O sea, reemplazar el espejo por una cámara o por una película. Sí, sí, exacto, como para ver qué me generó la fuente, ¿cierto? Y en vez de poner aquí en pues, la refracción, pongo otra cámara para ver qué se refleja. Veo lo Podrías, mismo. pues podrías hacer eso, verías del mismo frente de onda, ¿cierto? Verías la misma, o sea, verías el haz que se reflejó y el haz que se refractó, pero no verías ningún proceso de interferencia porque solamente tienes un haz. ¿Qué es lo que es importante? Esencialmente, esta fuente me está produciendo un cierto frente de onda con una cierta amplitud. Y en esta interfase, esa amplitud se está dividiendo. ¿En qué proporción? Dependerá de las condiciones de esa película reflectante que tenemos aquí. Entonces, este elemento que se conoce como el divisor de haz
puede tener diferentes proporciones de cantidad de iluminación que se refleja y se refracta. Puede ser 50-50, ¿cierto? Puede ser 70-30, puede ser 60-40, ¿cierto? Eso es simplemente un parámetro tecnológico del dispositivo, pero el funcionamiento es en esencia igual, independiente de qué es lo que esté pasando. ¿Listo? Listo, gracias. Bien, miren que entonces ese haz que se está refractando, que tenemos por aquí, ¿qué camino seguirá? Voy a pintarlo con otro color, voy a pintarlo de color, qué sé yo, violeta. No es que esté cambiando la frecuencia ni nada, sino que es para que lo distingamos acá. Entonces, ese haz viaja en esta dirección. Vamos a obviar este elemento que estamos observando en esta posición. Vamos a eliminarlo por ahora. ¿Sí? Después discutiremos qué función cumple ahí y si ese es el lugar donde debería estar. Entonces la luz que va en esta dirección se propaga, alcanza el espejo 2 y en el espejo 2, ¿qué estará haciendo? Estará sufriendo una reflexión, ¿cierto? Viene, se refleja. ¿Dónde está la película reflectante? En la primera cara del divisor. Entonces, acá, este haz tiene que refractarse nuevamente para alcanzar la película reflejante. Parte de ella se reflejará, ¿sí? Y parte de ella se transmitirá. Entonces, miren que tenemos esencialmente dos puertos de salida, ¿sí? ¿Cuáles son esos dos puertos de salida? Esencialmente en esta realización del interferómetro de Michelson siempre consideramos únicamente un puerto de salida, que es este que tenemos en la parte inferior. ¿Por qué siempre lo consideramos únicamente ese? Porque realmente es el único puerto útil que vamos a tener. La luz que sufrió estos procesos de reflexión y refracción y que sale en esta dirección, como se devuelve camino a la fuente, realmente no la podremos utilizar. No podemos simplemente poner ahí una película o un detector porque vamos a bloquear la luz que viene de la fuente. ¿Está claro eso? Para mí sí. Para los demás también. Bueno, listo, para Emanuel también. Entonces supongamos que este será el as 2, el que estamos pintando en morado. ¿Cuántas reflexiones sufrió el as 2? Miren que él venía después de que consideramos el proceso o en esta película, él simplemente se reflejó por aquí y se reflejó por aquí. Entonces tenemos también número de reflexiones de las dos. Tenemos dos reflexiones. O sea que el número de desfases estará exactamente igual. Entonces los caminos ópticos no se van a ver afectados. Y las ondas que estén en fase, ¿cierto? Los picos que van en fase van a continuar en fase, no van a cambiar de fase como ocurría, por ejemplo, en el espejo de Lloyd, ¿cierto? En este caso, entonces miren cuántas refracciones sufre ese haz que va por el camino 2. Haz 2. Resulta que el haz entonces, para poder atravesar, aquí sufrió una primera refracción, se devolvió, se refracta nuevamente, aquí se está reflejando y está pasando dos veces por este espesor, ¿cierto? Entonces podríamos contar eso como cuántas refracciones. ¿Sí? Como tres. Serían algo así como 3 refracciones, ¿cierto? Entonces observen
que tenemos una diferencia debido al número de refracciones que ocurren en el haz número 1 y en el haz número 3. Entonces, para eso es que ponemos ese otro elemento. Bueno, justamente aquí, después de que esos dos haces llegan, acá es donde se producirá el patrón de interferencia o la superposición que nos dará lugar al patrón de interferencia. Entonces ahora miremos este elemento que tenemos acá. Este elemento que tenemos acá justamente recibe el nombre de compensador y se emplea para que la luz que viaja en los dos brazos del interferómetro recorra la misma longitud de camino óptico. Ustedes recuerdan de su curso de física de oscilaciones, ondas y óptica, nosotros definíamos longitud de camino óptico al producto entre la distancia recorrida por un haz de luz o por un rayo. En ese caso posiblemente lo vieron con la parte de óptica geométrica. Entonces es el producto entre la distancia y el índice de refracción. Suponiendo que entonces este elemento que pusimos acá, ese divisor de haz, sea justamente de un espesor determinado, ¿sí? Si esto tiene un espesor determinado, entonces miren que para el haz 1, para este que pusimos en rojo, él estará sufriendo una sola refracción, estará pasando una sola vez, aumentando esa longitud, y este estará pasando 3 veces. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer en cuál de los dos brazos tendremos que poner el compensador? ¿En el brazo 1, o sea, el brazo del espejo 1, o en el brazo del espejo 2? Por acá los estoy leyendo en caso de que quieran escribir en el chat. ¿Será que podemos eliminar refracciones sobre el haz 2? O si ponemos un material aquí, ¿qué pasará? Muchachos, Emanuel se perdió. Daniel dice que se refleja. ¿Por qué refleja, Daniel? ¿Qué es lo que te hace pensar que si pongo un elemento acá se refleja más? Deben ser iguales los números de refracciones. Debemos igualar los números de refracciones, exactamente. Entonces entiendo que en el 1 no, pero en la deberíamos, imagen estaba en el 2 no. vamos a ver por qué. Listo. Entonces pensaríamos entonces que para igualar el número de refracciones deberíamos poner un elemento que justamente esté ubicado en esta posición. Aquí. Y como dice Pedro, ciertamente uno pensaría, pero ¿por qué la imagen aparece en el 2? ¿Sí? Lo que tenemos que considerar aquí entonces es que justamente este elemento, este que pusimos acá, el compensador, debe tener una característica geométrica de que sea paralelo a la orientación del divisor de haz, es decir, que sea a 45 grados, con el fin de que la luz que llega se refracte una vez aquí de ida, no se desvíe, ¿cierto? Siga en la misma trayectoria recta o en una trayectoria paralela. Recuerden, cuando uno hacía el análisis de qué ocurría con la luz justamente en una interfase paralela, entonces la luz, por ejemplo, venía, se refractaba un cierto valor, dependiendo del índice de refracción, pongamos un poquito más inclinado, ¿cierto? Se refractaba, y acá volvía y se refractaba, al salir nuevamente al medio original. ¿Cuál era la condición? La condición era que justamente si esta paralela con esta, entonces este haz va a ser paralelo con este. Entonces queremos que se conserve ese paralelismo, que no cambie la dirección de las que va viajando en un sentido o en el otro. Entonces aquí justamente miren que la luz va,
sigue paralela después de sufrir una refracción adicional. Entonces ya no llevaríamos una, sino dos. Se refleja y vuelve y sufre otra refracción que no le cambia la dirección, sino que simplemente le añade longitud de camino óptico. Y eso lo hacemos para garantizar que esta longitud o esta distancia, digamos la distancia 1, sea igual a la distancia 2. La distancia 2 sería algo como tomada de medida desde por aquí. Hasta por aquí, donde está el espejo. ¿Sí? Entonces, geométricamente, ellos van a medir exactamente lo mismo, pero debido al número de refracciones que va a sufrir, entonces necesitamos precisamente poner un compensador para garantizar que las longitudes de camino óptico sean exactamente iguales. Y lo pusimos aquí en este ramal por la forma en la que está este divisor de haz. Yo los invito a que ustedes hagan el mismo análisis considerando la fuente de luz por aquí, iluminándome un divisor de haz, pero ahora la película reflectante va a estar en la segunda cara, como en un espejo de los que uno tiene en la casa, ¿cierto? ¿Cierto? Que está por detrás del material dieléctrico. Hagan ese análisis. Este es el espejo 1 y este por acá el espejo 2. Y por acá vamos a tener el detector o la pantalla donde está ocurriendo la superposición y la interferencia. Listo. Y ustedes determinen entonces si ese compensador debe ir aquí o debe ir aquí. Listo. Emanuel, ¿cómo así que se reflejan en ambas direcciones? Juan, me imagino que entonces ese es el caso de la imagen, ¿o qué? Es posible que ese sea el caso de la imagen. En el caso de la imagen tenemos este tipo de divisor de haz. Emanuel, ¿Y eso bajo qué criterio se hace? ¿cómo que bajo qué criterio? Pues, ¿en qué me incide que lo ponga en el uno o en el 2? O es simplemente, no sé, como a gusto del Sí, consumidor. pues en términos prácticos, el fabricante de este dispositivo óptico te deberá indicar si hay algún tipo de restricciones en qué orientación incide la luz de mayor intensidad. ¿Sí? Porque se supone que esta película de acá no es 100% reflectante, ¿cierto? Es parcialmente reflectante. Entonces es posible que tenga una cierta direccionalidad de incidencia y entonces puede ser que puedas tener esto o que necesites tener esto como segunda cara o que lo puedas poner como primera cara, ¿cierto? La otra situación es que miren que justamente este tipo de dispositivos interferométricos me permiten hacer análisis para diferenciar el recorrido de camino óptico. ¿Cómo sigue el recorrido de camino óptico? Por ejemplo, supongamos que yo lo tengo como lo tenía acá, en esta configuración, con el compensador. Entonces, ¿qué es lo que hace el compensador esencialmente? Garantiza que los dos brazos estén exactamente igual. Si los dos brazos están exactamente igual, estábamos hablando de que es un interferómetro compensado. ¿Qué significa compensado? Significa que la luz que llega acá es exactamente igual, que no tiene ninguna variación en su fase, ninguna variación en su amplitud, ninguna variación en su polarización. Y por lo tanto, eso hace que la diferencia de fase, el coseno de la diferencia de fase, que es uno de los términos que acompaña el factor de interferencia, se haga cero. Si las dos fases son exactamente idénticas, tendríamos un término de interferencia cero. ¿Y eso qué? ¿Cuál sería el efecto? ¿Qué pasaría si eliminamos el término de interferencia sobre esta película?
no sería destructiva, porque ellos están llegando con la misma fase, con la misma todo. Simplemente Pues no se vería, ¿o qué? no veríamos No se vería la interferencia. interferencia. Exactamente, anularíamos el término de interferencia. Eso es lo que ocurriría. Entonces, aquí para cerrar esto, pues esencialmente lo que estamos haciendo es más 2 que le está dando el compensador. Listo. Y entonces, si está completamente compensado, entonces yo puedo poner aquí un elemento y hacer el análisis de ese elemento. Y mirar, debido a que los brazos están completamente compensados, cualquier cambio será únicamente debido a la presencia de este dispositivo, de este elemento que yo tenga aquí. Ese elemento puede ser, por ejemplo, una celda que esté conteniendo una sustancia, una película por donde, o de un material que yo quiera analizar, ¿cierto? Que sea translúcido, por ejemplo. Podría ser una celda por la cual está fluyendo un fluido o un gas. ¿Cierto? Puede ser cualquier cosa que yo quiera analizar aquí. Inclusive, en algunos casos, este tipo de interferómetros se pueden diseñar de tal manera que sea no el camino modificado en su trayectoria, sino que el espejo sea el que esté alterado por algún tipo de magnitud o de fenómeno. ¿Cómo así? Yo puedo poner, por ejemplo, este espejo y pegarlo, digamos, de un material. Y ese material, por ejemplo, someterlo a cambios térmicos. Qué sé yo, le estoy poniendo una llama. Y entonces cuando le pongo esa llama, ese material, por ejemplo, puede sufrir expansiones térmicas. Y esas expansiones térmicas lo que van a hacer es que la posición de este espejo se desplace, modificándome, por lo tanto, el camino óptico. Y observando entonces aquí, ahora sí, un patrón de interferencia porque ya el interferómetro no estará compensado. Y de esa manera puede haber cualquier otro fenómeno que haga que, por ejemplo, el camino óptico cambie. Lo voy a poder identificar o lo voy a poder determinar a partir de este tipo de dispositivos. Listo. ¿Está claro esa forma de operar del interferómetro? Bien. Entonces espero que no hay duda. Manuel estaba preguntando si el cosito verde refleja la luz que llega por ambos lados. Sí. El cosito verde de esa película reflectante reflejaría la luz de la misma forma si llegara por este lado a si llegara por este lado. Simplemente una película plateada. Es un recubrimiento que refleja la luz. Bien, volvamos entonces acá a la presentación. Listo, entonces ya entendimos esta parte. Ya tenemos claridad un poco de cómo funciona ese interferómetro. Muy importante que los brazos o que los dos espejos estén completamente perpendiculares entre sí. Si logramos eso, entonces vamos a tener unas franjas de interferometría que, como vemos acá, si los espejos están orientados a 90 grados, van a ser de este tipo, van a ser franjas circulares. La razón para que las franjas sean circulares es porque precisamente el haz que viene en esta dirección está reflejándose y está interfiriendo constructivamente con el haz que viene de esta dirección. Justamente en el centro se me formará entonces una región de forma circular. Los haces que vienen ligeramente desviados, entonces generarán una interferencia constructiva o destructiva dependiendo del ángulo que estén formando. Pero esos haces viajan en el espacio formando un conito, un cono, que para ciertos ángulos de ese cono, entonces se convertirán en interferencias constructivas y ciertos ángulos en interferencias destructivas. Entonces las zonas que estamos viendo acá como anillos son precisamente esos conitos que se están interfiriendo de manera constructiva y las zonas o los anillos oscuros van a ser donde esos conos interfieren de forma destructiva. Y acá, esta segunda imagen que estamos observando es
el patrón de interferencia que ocurre cuando los espejos están fuera de alineación, es decir, cuando ya no me están formando 90 grados, sino que uno de ellos lo rotee un ángulo cualquiera, en este caso, por ejemplo, un ángulo de 40. Ya no estamos viendo franjas que son o círculos que son concéntricos, sino que vemos unas franjas verticales. Ahora más adelante les muestro una animación para entender de dónde salen esas franjas y por qué se están viendo de esa manera, ¿sí? Realmente estas franjas que estamos viendo aquí son las franjas bajo una aproximación paraxial, bajo la difracción de Fraunhofer. No está considerando todo el efecto de la difracción que podría sufrir la luz después de que pasa por este sistema de acondicionamiento y que hace la interferencia, ¿sí? Aquí, al igual que ocurrían los interferómetros como el de Young, también podemos hacer el análisis considerando difracción de Fresnel o difracción de Fraunhofer. Esto que estamos viendo acá es considerando la difracción de Fraunhofer, es decir, ajustando los parámetros para que la zona que está iluminada sea únicamente la primera zona de Fresnel, y entonces esa es la luz que va a estar interfiriendo. Y por eso la vemos de esta manera. ¿Inquietudes? ¿Preguntas hasta allí? Bueno. Resulta entonces que acá estamos viendo un objeto. Este interferómetro que tenemos acá, miren que acá lo pusimos con la película reflectante en la primera cara. Y justamente observen dónde va la placa compensadora. Entonces, acá la diferencia, lo que estamos cambiando es que estamos empleando una luz blanca en lugar de una luz monocromática, en lugar de, por ejemplo, un láser rojo o un láser verde. Estamos utilizando una fuente de luz blanca. Entonces, la fuente de luz blanca tendrá entonces todas las componentes espectrales, tendrá frecuencias en el rango del visible, y cada uno de los haces que va y se refleja en los espejos e interfiere, va a interferir formándome patrones de interferencia en diferentes posiciones. Entonces, por esas razones que acá observamos justamente un patrón iridiscente. ¿Listo? Iridiscencia donde se evidencia que el azul, el amarillo, el rojo están separados y entonces inciden constructivamente en diferentes posiciones. Acá en el lado de la derecha tenemos otra iluminación con luz blanca, pero observen este tipo de divisor de haces, este beam splitter que estamos empleando aquí. Este beam splitter es distinto. Miren que este no emplea compensador. Este beam splitter está formado por dos prismas que están pegados uno del otro. Vamos a dibujar cómo sería esta configuración para que discutamos un poquito de cómo funciona ese tipo de interferómetro. Básicamente el corazón de ese interferómetro será un beam splitter que tiene esta característica. Voy a poner acá. También observen que son dos triángulos, esencialmente son dos prismas del mismo tipo de material, con dimensiones similares. Por acá voy a ubicar uno de los espejos y por acá voy a ubicar el otro espejo. Entonces observen que la fuente de luz que tenemos aquí va a hacer que la luz incida sobre esta primera cara. Como es incidencia normal, entonces simplemente estamos aumentando la trayectoria considerando el índice de refracción, pero no tendremos una desviación del haz como tal en refracción. Listo. Parte de la luz entonces se reflejará, porque eso que tenemos allí, esa película en verde, es justamente la película reflectante, ¿cierto? Que tiene un cierto grado de reflectancia y un cierto grado de transmitancia. Va la luz, interactúa con el primer espejo, se devuelve, aquí vuelve e ingresa, parte se reflejará, ese es el puerto de salida inutilizado, y parte se refractará, continuando su camino hacia la pantalla de detección. Entonces, ¿cuántas veces pasó el haz en este momento para llegar justamente a la pantalla de detección? Pasó una vez, dos veces,
por acá se reflejó, por acá volvió y bajó, pasó 3 veces, pasó 4 veces, ¿cierto? Esa distancia que recorrió fue 4. El otro haz, pues vino por aquí, ¿cierto? Venía en el haz principal, pasa una vez, viaja, se refleja, ya van 2 veces que había pasado, ¿cierto? La primera antes de la película, la segunda aquí, aquí vuelve y pasa ese espesor y se refleja. Entonces miren que también pasó 4 veces y luego interferirá. Obviamente parte de este también se transmitirá hacia el puerto inutilizado. Y acá vamos a tener entonces el detector donde tendremos interferencia si los brazos tienen modificaciones en sus caminos ópticos. Entonces está claro lo que hace este beam splitter de acá. ¿Sí? ¿No? Listo, gracias Sara. Listo. Entonces, igualmente, como estamos utilizando luz blanca, pues también tendremos efectos de iridiscencia. También tendremos esa modificación que vamos a tener allí. Bien. Continuemos entonces mostrando aquí esta imagen, ¿cierto? Esto es esencialmente las dos distancias que vamos a considerar de los dos brazos. ¿Con respecto a quién? Con respecto a la película reflectante del espejo. Entonces esta será la distancia 1 y esto será la distancia 2. ¿Qué pasa entonces cuando, o qué es lo que estamos viendo acá desde el detector? Observen que por la configuración que tenemos acá de los espejos, como esta película de acá es parcialmente reflectante, entonces si yo pongo el ojo en esta posición y observo en la dirección del haz que está viniendo, entonces yo voy a ver la luz que se está reflejando en el espejo 1, como si el beam splitter no estuviera allí, ¿cierto? Digamos que lo que yo voy a ver es simplemente la luz que viene reflejada por aquí, pero también voy a ver la luz que se está reflejando proveniente del espejo 2. Entonces, si esto estuviera metido en una caja negra, yo no podría discernir, no podría determinar si la luz está viniendo de dos espejos que están perpendiculares o si está viniendo precisamente de una línea, de una trayectoria rectilínea así. Y por eso es tan importante el alineamiento y la ubicación de los espejos. Entonces, si observamos esto, miren que esencialmente nosotros podemos simplificar este modelo, esto que tenemos acá, y representarlo con esta forma. Representarlo de esta manera. Como si tuviéramos en esta posición la fuente de luz, por acá vamos a tener el observador y vamos a tener dos espejos separados a una cierta distancia d. Esa distancia d no es otra que la longitud o la diferencia que hay entre los caminos ópticos, entre el brazo 1 y el brazo 2. Entonces, la luz que parte de la fuente, esencialmente lo que va a estar haciendo es precisamente reflejarse en el primer espejo y reflejarse en el segundo espejo. Entonces observen que aquí hay una diferencia de caminos ópticos. Espérenme un segundo. Vamos a repetir eso que... ¿Qué parte, Manuel? ¿La parte esta de los espejos paralelos o la parte de la diapositiva anterior? La del beam splitter. La del beam splitter en forma de cubo. Ah, ok. Esta. Mira que es muy sencillo. Observa el haz que viene. Lo voy a pintar aquí. Voy a poner el puntero en forma roja. Entonces mira, el haz venía por aquí. Entonces sufre un paso por el beam splitter, se refleja, van 2 pasos por el espesor de este beam splitter, va y se refleja en el espejo, vuelve, van 3 pasos y después de que pasa por la película van 4 pasos y continúa. ¿Sí o no? Entonces pasó 4 veces por esta distancia o por este espesor. Listo.
Y ahora con azul, la luz que va hacia el espejo 2, entonces, pasa una vez, pasa 2 veces, sale, se refleja, pasa 3 veces, se refleja, pasa 4 veces, sale en esta dirección. Listo. ¿Está claro? Bien. Entonces, como les decía, si observábamos esa condición, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos que la luz se va a reflejar en el primer espejo y se va a reflejar en el segundo espejo. Como los dos haces salen paralelos, porque se supone que los espejos están perpendiculares, ¿cierto? El reflejo del espejo 2 se está viendo paralelo al del espejo 1. Entonces los dos haces van a salir paralelos. Entonces este lente que tenemos acá, lo que está haciendo es precisamente tomar haces que viajan paralelos y enfocarlos en un punto por acá. El punto donde se está enfocando es precisamente lo que llamaremos el plano focal de esta lente. ¿Qué es el plano focal? Es el plano donde está el foco. Pero acá estamos considerando rayos o las frentes de onda que no viajan justamente por o muy cercanos al eje, sino que viajan desviados del eje. Entonces el punto donde esos haces o donde esos haces que viajan paralelos se enfocan se llama plano focal. ¿Listo? ¿Para qué lo hacemos? Porque si no, esto interferiría por allá en el infinito, en teoría, ¿cierto? Necesitamos que interfiera a una distancia tecnológicamente empleable. Entonces, esos dos haces es como si provinieran de dónde. Miren que no es como si provinieran desde este punto, ni desde este punto. Es como si provinieran considerando la posición en donde ellos se intersectan con el haz que no se desvía. Entonces vamos a poner el haz que no se desvía. Es este haz que tenemos aquí. ¿Sí? Este haz que no se desvía o que se refleja ortogonalmente, si yo lo prolongo y prolongo estas dos trayectorias de la luz reflejada, observen dónde se intersectan. Entonces es como si la luz que viene del espejo 1 realmente estuviera proviniendo de una parte posterior, que es el espejo que estamos llamando M1'. Y esto se convierte en una fuente virtual. Esto que estamos haciendo aquí, ¿por qué lo hacemos? Porque si ustedes recuerdan de su curso de física, la luz, cuando uno se observa en un espejo, cuando se refleja en un espejo, es como si proviniera de una fuente que está ubicada en la parte posterior del espejo. La luz no parte directamente del espejo, sino es como si estuviera más atrás. Y por eso se da esa sensación de profundidad con los espejos. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso es que estamos trazando este haz perpendicular a los espejos para observar de dónde era que provenía la luz que se reflejó aquí. Entonces eso nos da esta fuente ubicada en esta posición. Y para el espejo M2 tendremos una fuente ubicada en esta posición. Entonces S1' y S2' son dos fuentes de iluminación que consideraremos virtuales. Entonces otra vez ya tenemos dos fuentes. Recuerden que cuando teníamos el interferómetro de división de amplitud, de división de frente de onda, estábamos considerando que cada uno de los pedacitos de frente de onda, como el interferómetro de Young, era una fuente secundaria. Y en algunos de esos interferómetros por división de frente de onda, teníamos que hacer la proyección para identificar cuáles eran las fuentes virtuales. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo con este interferómetro de Michelson, para poder determinar dónde están las fuentes puntuales, que van a ser las que me van a producir los dos haces que van a interferir. ¿Está clara ese razonamiento? Bien, entonces, con la geometría podemos determinar que justamente la distancia a la que estará el plano donde está la fuente virtual de M1 estará a la misma distancia de 1. Entonces miren que acá tenemos de 1 de la fuente de iluminación hasta el espejo. Entonces su fuente de iluminación estará también a una distancia de 1.
Y para el espejo 2 estaba a una distancia D2 de la fuente, entonces su plano o su fuente virtual estará a una distancia D2. Entonces las dos fuentes realmente están ubicadas a una distancia 2D. Entonces cuando tenemos una distancia o una diferencia de camino óptico de D entre los espejos, realmente las fuentes es como si estuvieran separadas a una distancia 2D. Pero acá tenemos que considerar una cosa y es bastante importante. Resulta que la luz no viaja únicamente en trayectorias rectas, sino que viaja, o sea, cuando la luz se refleja o cuando parte de este punto, de esta fuente virtual, esta luz que partía de esta otra fuente virtual ya se ha desplazado una cierta distancia. Bueno, espero que sea claro esa parte de que estamos discutiendo que justamente la luz ha recorrido esta trayectoria, este pedacito, antes de viajar la misma distancia que viajó la luz que venía de la fuente virtual S1. Bien. Y entonces, si nosotros consideramos esa diferencia de camino, esa es la que vamos a introducir o la que nos va a generar precisamente el término de interferencia, que nos va a generar el desfase, y eso lo podemos igualar a, si determinamos este ángulo θ, esta distancia será entonces precisamente uno de los catetos de este triángulo rectángulo que se está formando aquí, donde la hipotenusa es 2D y el cateto entonces será 2D por coseno θ. Bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Lo que necesitamos es determinar entonces cuánto es precisamente la diferencia de fase, que es la que debemos introducir justamente en el término coseno que tiene el término de interferencia. Esa diferencia de fase estará dada entonces por este parámetro k veces lambda mayúscula más o menos pi, y ese más o menos pi se deberá entonces a las reflexiones que vamos a tener justamente en los espejos, y cuando entonces cuando determinamos los parámetros adecuados, ¿sí? Cuando consideramos esos parámetros, entonces vamos a tener la condición que nos hace que se genere precisamente la interferencia destructiva, y es cuando las diferencias de fase son valores impares de pi. Esos son los valores que hacen que ese coseno que aparecía en el término de interferencia se anulara. Entonces, cuando son valores impares de pi, esa diferencia de fase se me hace 0. Y a partir de allí podemos entonces determinar cuánto sería la condición de la interferencia. Miren que simplemente al reemplazar esos términos, esas expresiones que pusimos allí, el K me aparece por aquí, 2pi sobre lambda, por el lambda mayúscula, que es esta distancia 2D coseno, más pi, y eso si lo igualamos a 2m más 1, al número impar de veces pi, nos va a decir para cuáles distancias, para cuáles parámetros de D ocurren entonces las interferencias destructivas. Entonces cuando el parámetro 2D coseno θ es igual a m veces lambda, vamos a tener justamente interferencia destructiva. ¿Listo? ¿Alguna inquietud allí con respecto a cómo opera este interferómetro de Michelson, o cómo podemos hacer el análisis? Bueno, una pregunta, es que me perdí un momentico. ¿Esa M qué significa? Esa M minúscula. Esa M son los máximos, los mínimos, las posiciones de los mínimos donde vamos a generar la interferencia destructiva. Recuerda que cuando estamos haciendo un análisis de interferometría, lo que nos interesa conocer en últimas es en qué posiciones o cuáles son las condiciones que nos hacen que se nos convierta esto en valores mínimos. Listo. Entonces, cuando decimos m igual a 1 o m igual a 0, será el primer mínimo.
m igual a 1 será el segundo mínimo, m igual a 2 y así sucesivamente. Listo, eso nos va a dar el parámetro para el cual se van a formar esas condiciones de interferencia destructiva. Considerando también, permítanme un segundo, volvamos aquí. A ver dónde está esto. Sí, considerando entonces que esto me va a formar un cierto ángulo, indicándome entonces las posiciones angulares correlacionadas con las diferencias de distancia entre los espejos, para los cuales voy a tener precisamente parámetros que me interfieren destructivamente. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, no voy a proyectar esta película que es un poco larga, simplemente a evitarla. ¿Listo? Para que discutamos entonces un interferómetro que opera, ya no es el interferómetro de Michelson, sino un interferómetro también de 2 haces. Pero si ustedes se dieron cuenta, en el interferómetro de Michelson teníamos 2 espejos ubicados paralelos entre sí. Es decir, acá la luz se reflejaba en esta primera cara y se reflejaba en esta segunda cara. En el medio teníamos un índice de refracción igual al medio que teníamos por aquí y el índice de refracción que teníamos antes y después. O sea, todo está en el mismo medio. Digamos, si está en aire, todo es aire. Pero en este otro interferómetro que voy a presentar en este momento, lo que vamos a hacer es considerar una película paralela. Es decir, una película de caras paralelas, con un espesor determinado D. Miren que el haz que incide se refleja parcialmente y se transmite parcialmente. Cuando ese haz que se está transmitiendo llega a la segunda cara, entonces parte se transmite, esa parte se pierde y parte se refleja. Al reflejarse, observen entonces que ese haz, que ahora está coloreado de color en verde, para distinguirlo, sufre otra refracción y vuelve al medio original. Entonces acá tenemos justamente el medio N1, que puede ser por ejemplo aire, y el medio NF, que puede ser una película de vidrio, o un cuerpo de agua, ¿cierto? Donde la superficie inferior y superior estén justamente paralelas entre sí. Entonces está claro, esos 2 haces que están siendo reflejados por aquí y que sufrieron esta diferencia de camino con esta trayectoria y esta refracción, estarán interfiriendo entre sí, este con este, de tal manera que me formen una interferencia que en algunas ocasiones será destructiva y en otras constructiva. ¿Dependerá de qué? Dependerá de cómo es la fase que este haz que viajó por aquí ganó cuando hizo este viaje. ¿Listo? Está claro entonces el principio de operación, o sea, por qué se genera interferencia en esta situación. ¿Sí? ¿No? Listo, gracias Pedro. Ay, se le cayó el agua. Espérenme un segundo. Es como la ley de Bragg. ¿En qué aspecto, Pedro? ¿En qué aspecto como la ley de Bragg? Que la luz incide Pues eso es lo que se mide como la ley de Bragg, ¿no? Ah, bueno, Porque sí, el sí, otro me sí. parece que era como lo mismo, sino que con coseno. Y de aquí sale, ¿no? Algo así me acuerdo. Sí, realmente recuerden que lo que ocurriría con la ley de Bragg es que, por ejemplo, lo que tendríamos acá sería una, digamos, una estructura de un Como un cristal. cristal y así, que se Exacto, veían materiales. una estructura de un cristal. Entonces, precisamente la luz sufre reflexiones acá y sufrirá reflexiones acá y la luz que se está reflejando puede interferir constructivamente. Y entonces podría darnos idea de cuánto es el espesor, por ejemplo. En este caso no sería el espesor, sería el parámetro de red de la red cristalina. Sí, pero es justamente el mismo principio físico. ¿Listo? Miren entonces acá que estos 2 haces que tenemos acá
para que interfieran, necesitarán cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Vamos a describirlas acá. Vamos a poner aquí un poco de la geometría que aparecen, porque no es otra cosa, es simplemente geometría. Entonces tenemos aquí un haz incidente y un haz reflejado en el punto A. Entonces miren que por ley de reflexión, el haz reflejado es igual al incidente. Acá vamos a tener un haz que se refracta. Acá este me formará un haz transmitido o refractado, ¿cierto? Un ángulo entre la normal y el haz que se refractó, que por internos, por opuestos por el vértice, este y este serán iguales. Entonces, este ángulo θ sub t será este mismo ángulo θ sub t aquí. Pero ese ángulo en el punto B, pues ese haz se está reflejando. Entonces, también se me forma θ sub t con respecto a la normal en el punto B. Otra vez, ese ángulo θ sub t actuará como ángulo de incidencia para esta segunda interfase o para esta segunda refracción en el punto C, y el ángulo de salida, el ángulo transmitido a este medio nuevamente por el haz que va en verde, será el mismo ángulo θ sub r. Entonces lo pueden comprobar, pueden hacer incluso validaciones teniendo en cuenta los índices de refracción y se darán cuenta que los haces salen justamente paralelos. Entonces una vez salen paralelos, ellos interferirían en el infinito. Obviamente aquí tendríamos que poner entonces también una lente para garantizar o para lograr que esa interferencia ocurra en una longitud o una distancia tecnológicamente adecuada. Listo. Preguntas de esta geometría, ¿o todo está claro? Bien. Acá observen que justamente la luz que va en esta dirección y la luz que viene en esta dirección tienen como diferencia de camino precisamente esta, si yo trazo esta línea de acá, esta que nos genera un ángulo perpendicular o un ángulo de 90 grados entre el punto C y el haz que va saliendo reflejado, entonces me permite determinar cuánto será precisamente la diferencia de fase. ¿En términos de qué? En términos de considerar cuál es la diferencia de caminos que recorrió la luz desde este punto hasta esta posición y desde este punto hasta esta posición. ¿Qué es lo que vamos a considerar? Que si hay interferencia, esa interferencia ocurre por la diferencia de trayectorias hasta esta línea. Es decir, por lo que ocurrió justamente con la película de caras paralelas y no por lo que pase de aquí en adelante. Lo que pase de allí en adelante es esencialmente igual para ambos haces. Entonces todos los cambios de fase ocurrirán entre esta trayectoria del haz rojo y esta trayectoria que viene por aquí del haz verde. Entonces eso es lo que nos va a generar la diferencia de fase. Entonces otra vez partimos de la diferencia de fase, otra vez considerando el k veces el parámetro lambda. Miren que esto esencialmente sería el parámetro de la red si estuviéramos haciendo un análisis con la ley de Bragg. Y lo que tendríamos que considerar es justamente también los desfases por las reflexiones y tener en cuenta que la diferencia de caminos estará dada por quién. Miren que este haz estará viajando el segmento AB en el índice de refracción de este medio, NF. Entonces recuerden que lo que mencionamos al inicio de la clase, la diferencia o el camino óptico se determina multiplicando la distancia geométrica por el índice de refracción recorrido. Entonces, la diferencia de caminos ópticos será esta trayectoria que está siguiendo el haz en esta región, es AB más BC, multiplicado por el índice de refracción de este medio inferior, menos esta trayectoria AD multiplicada por el índice de refracción N1. Si esto fuera aire o vacío, pues entonces ese N1 sería 1. Y a partir de allí podemos determinar entonces que por la geometría AB y BC
es d veces el coseno de teta t. También, por la geometría, podemos determinar que el tramo AC, este que tenemos entre esta posición y esta, es 2 veces d por la tangente del ángulo teta t. Y a partir de allí podemos igualar y determinar también la distancia AD, que tenemos aquí, como AC veces el seno de teta i. ¿Cierto? Recuerden que teta i sería este mismo teta que tenemos acá, por la ley de la reflexión. Listo. Después de que tenemos esa geometría, entonces simplemente vamos a determinar cuánto es la distancia AD. ¿En términos de quién? En términos de el índice de refracción del medio de la película y del medio externo, de la tangente y el seno de los ángulos de refracción y del parámetro de la distancia 2D. Porque recuerden que entonces la luz viaja una vez y 2 veces en esta trayectoria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que normalmente no se puede manipular este parámetro de índice de refracción, perdón, este parámetro del ángulo refractado. Tecnológicamente uno sí puede orientar y modificar este ángulo teta i. Entonces, también podemos expresarlo. Esa tangente lo podemos expresar como seno sobre coseno, con el fin de convertir ese seno cuadrado en 1 menos coseno cuadrado. Y de esta manera, bueno, esta expresión que tenemos acá nos quedan términos de teta t y de coseno, pero entonces lo podemos convertir a 1 menos coseno cuadrado, perdón. A ver, aquí creo que tengo una confusión. Bueno, sí, la idea aquí es que entonces podamos expresar todo en términos del ángulo de incidencia, en lugar de expresarlo en términos del ángulo refractado. ¿Sí? Que podemos determinar ese parámetro lambda en términos del ángulo de incidencia. Y de aquí llegamos a esta expresión del parámetro lambda y podemos determinar cuáles serían, considerando la ley de Snell, tomar el índice de refracción de este medio de acá, despejarlo y reemplazarlo allí. Eso lo que nos permite entonces es simplemente expresar este parámetro lambda en términos del índice de refracción incidente. Entonces eso lo podemos hacer. El coseno de teta va a quedar expresado en términos de los índices de refracción del material y el ángulo de refracción del ángulo incidente. Sí, eso es simplemente una carpintería matemática, pero nos permite expresar el parámetro lambda en términos de teta i y de los índices. A eso es lo que vamos a llegar allí. Bueno, ¿qué es lo que tenemos entonces? Que justamente esa diferencia de fase, cuando reemplazamos k, que es 2pi sobre lambda, y reemplazamos este parámetro lambda mayúscula en términos de los índices de refracción y ponemos el término menos pi, nos va a permitir entonces encontrar cuáles serían las posiciones o las condiciones de diferencia o de espesor de la película para los cuales tendremos expresiones justamente de interferencia destructiva. Miren que tenemos dos haces que se están reflejando acá. ¿Listo? Entonces tendríamos la condición de que justamente los haces están interfiriendo constructivamente por aquí, pero no hemos considerado otra situación, y es que en la refracción, ¿cierto? Este haz vino, se refractó acá y se reflejó nuevamente, pero este haz que se reflejó tiene una característica,
Acá consideramos como si se hubiera refractado todo completamente, pero parte de ese haz también se va a reflejar nuevamente hacia el medio. Entonces, este haz que viene en esta dirección y el haz que se reflejó en este camino verde van a interferir también entre sí, porque son esencialmente, tienen la misma información, solo que con el desfase opuesto, y por lo tanto por ello es que hablamos de que la interferencia se da constructiva por reflexión y destructiva por refracción, bajo estas consideraciones, bajo este parámetro de diferencia de fase. Eso es muy importante porque creo que no mencioné en el interferómetro de Michelson una característica importante. Vamos a devolvernos hasta allá para que discutamos esto. Resulta que en el interferómetro de Michelson dijimos, listo, acá tenemos este patrón interferométrico de los dos haces que fueron reflejados por el espejo 1 y por el espejo 2. Pero dijimos también que había una segunda interferencia que ocurría en la dirección de la fuente. Pues resulta que esa segunda interferencia, como sufre de los mismos procesos, pero con el desfase opuesto, debido a las reflexiones que se van a ir generando, va a ser el opuesto de este patrón que yo tengo acá, el opuesto complementario. Entonces la energía no se está perdiendo en estas regiones, sino que está generando una interferencia constructiva sobre el patrón que va en esta dirección, pero que no podemos emplearlo. ¿Listo? Lo mismo va a pasar aquí, en esta otra condición. Cuando estemos considerando, por aquí, cuando estemos considerando entonces las condiciones que hacen que la luz interfiera constructivamente en una dirección, ¿sí? Por ejemplo, en refracción habrá interferencia constructiva y ese patrón será complementario. Solo que esto no lo podemos utilizar porque ocurre justamente dentro del medio. ¿Listo? No sé si fue claro esa aclaración, ese comentario que hice allí. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar aquí, bueno, estos serían los parámetros angulares justamente en los cuales tendríamos interferencia constructiva y destructiva una vez reemplazamos los términos geométricos correspondientes. ¿Listo? Es decir, los podríamos considerar entonces para cuáles ángulos de incidencia ocurrirá la interferencia constructiva por reflexión, que es la que generalmente emplearemos, y a qué longitud de onda. Miren que esto está afectado por la longitud de onda sobre el medio interno. Miren que esta longitud de onda tiene un subíndice que es lambda sub f. Llamemos la longitud de onda efectiva en el medio y no es otra cosa que la longitud de onda sobre el índice de refracción. Porque recuerden que cuando el material o cuando la luz ingresa a un material de un cierto índice de refracción, viaja más lento. No porque cambie su frecuencia, sino porque su longitud de onda se disminuye. ¿En proporción a qué? En proporción justamente al índice de refracción. Entonces esta la llamaremos la longitud de onda efectiva. Entonces justamente las condiciones de interferencia estarán afectadas por esa longitud de onda que tenemos allí. Bueno, esta imagen que tenemos aquí es justamente la imagen de un interferómetro de Michelson que ha sido compensado. O sea, que está en el cual sus espejos están a 90 grados. ¿Sí? Pues tenemos los dos espejos, uno por aquí, a ver cómo los ponemos, uno por aquí y el otro por acá, a 90 grados. Ahí tenemos los dos espejos. Y sus distancias de camino óptico, sus longitudes ópticas de cada uno de los haces son exactamente iguales. ¿Qué es lo que observamos? Que allí no tenemos precisamente el término de interferencia,
únicamente vamos a tener una distribución de luz producto precisamente de la difracción. Esta no tiene las condiciones de Fraunhofer. Este tiene difracción, pues un cálculo completo con difracción de Fresnel. Entonces esto que tenemos allí es justamente el patrón de luz superpuesto por las intensidades que observaríamos sobre el detector. Si nosotros empezamos a variar la distancia entre los espejos, a empezar a aumentarla, por ejemplo, ponerlo por aquí, a ver que no. Ahora sí. Miren lo que ocurre. Allí empezamos a variar la distancia. Acá no teníamos solamente un máximo, pero a medida que vamos aumentando la distancia, que simplemente estoy desplazando el cursor, observamos que se nos va a presentar una primera zona central de interferencia destructiva. Siguiente cuadro, miren que esa zona de interferencia constructiva volvió a aparecer en el centro, dándome lugar a un primer anillo. ¿Sí? Esta primer mínimo de interferencia destructiva, entonces se va a seguir desplazando y va a ir reduciendo su espesor. ¿Sí? Miren que aquí vuelve a aparecer otro, pero ya tenemos por aquí toda esta región en interferencia destructiva. Si sigo desplazándome, pues entonces seguirán apareciendo cada vez más anillos de manera alternada, ¿sí? Siendo cada uno de ellos con espesores menores que a medida que teníamos un cierto parámetro, un cierto patrón, donde las distancias eran muy pequeñas. Observen también que por el efecto de la difracción, la zona central es la que tiene el máximo de iluminación y los máximos laterales, o sea, estos anillos laterales van a tener una iluminación menor, porque recuerden que eso está regulado o dominado por esa campana que nos determinaba justamente la iluminación. Estamos considerando allí que la luz que proviene de la fuente de iluminación tiene una simetría circular y por lo tanto, pues acá también observaremos una simetría circular en el interferómetro. Si seguimos aumentando, nos daremos cuenta que esto simplemente se va repitiendo y observen que la dirección en la que los anillos se están desplazando es hacia afuera. ¿Eso qué nos está indicando? Nos está indicando que justamente los espejos están separándose entre sí. Continuamos. Y miren que esa trayectoria o ese movimiento relativo entre los anillos sigue ocurriendo en la dirección hacia afuera. Si nosotros acercáramos los anillos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los espejos, perdón, si los estuviéramos acercando, los anillos van a converger, van a tratar de acercarse entre sí, hasta llegar a la posición en la que teníamos completamente compensado nuevamente el interferómetro. ¿Está claro eso? ¿Qué es lo que estamos moviendo? Uno de los espejos. Listo. Entonces, eso es lo que ocurre cuando los espejos se están desplazando, manteniendo esa perpendicularidad entre ellos. Pero, por ejemplo, podríamos tener la situación donde los espejos estén rotando entre sí. Y esa es la siguiente diapositiva. Esto que tenemos aquí, entonces, es un interferómetro que inició descompensado, pero perpendicular, y vamos a empezar a rotar uno de los espejos con respecto al otro, formando un ángulo diferente de 90. Entonces, miren lo que va a ocurrir. A medida que se empieza a generar la rotación, miren que el patrón de interferencia es como si estuviera desplazándose y rotando lateralmente. Y justamente cuando nos seguimos y aumentamos cada vez más el ángulo, miren lo que está pasando con las franjas. Las estamos empezando a ver casi que verticales.
¿Por qué vemos curvas aquí? Porque estamos considerando el efecto completo de la difracción y estamos teniendo entonces una ventana de observación que está incluyéndome varias frases de Fresnel. En este caso, por ejemplo, si estuviéramos solamente mirando por aquí, una región muy pequeñita, estaríamos bajo la concepción de iluminación o de difracción de Fraunhofer. Y miren que entonces esto correspondería a los patrones de interferometría en los cuales las franjas se ven completamente verticales. Listo. Entonces el mismo interferómetro, dependiendo de cómo estén orientados, me va a indicar si yo lo tengo adecuadamente alineado. Eso es una de las cosas más tediosas a la hora de trabajar en un laboratorio con un interferómetro de Michelson. Es precisamente las condiciones de alineamiento requeridas, sobre todo cuando usted requiere partir de un interferómetro que está alineado y compensado. Entonces usted tiene que garantizar que sus patrones o sus franjas de interferometría van a ser completamente concéntricas. ¿Está claro eso? ¿Hay no hay interferencia? Sí, claro que sí. Sí hay interferencia. ¿En dónde? Todo esto son franjas de interferencia. Solo que estamos rotando uno de los espejos. En la de ahora, en la anterior. Ah, sí, en la anterior partimos en esta condición. Estamos partiendo de un espejo, de espejos que están a la misma distancia. Está un interferómetro compensado. Entonces no vemos el término de interferencia allí. Pero una vez empezamos a mover los espejos, entonces ahí ya aparece la interferencia. Ahí ya hay interferencia. ¿Listo? Y por acá pues habrá una interferencia mucho más notoria. Bien, hacemos entonces y discutamos unas configuraciones adicionales, así como hicimos con los interferómetros de división de frente de onda. Discutamos algunas configuraciones distintas de interferómetros, como los que tenemos aquí. Este se conoce como el interferómetro de Newton. ¿En qué consiste? Esencialmente lo que vamos a tener acá es una fuente de luz que va a iluminar un cierto espejo. Ese cierto espejo entonces va a justamente enviarme la luz hacia esta región del espacio. Voy a poner aquí el puntero. Yo creo que es más fácil. Puntero. Entonces la luz viene, se refleja e incide con estas dos elementos que tenemos aquí abajo. Esos dos elementos, ¿quiénes son? Esos dos elementos, uno de ellos es un patrón, es decir, un elemento que podemos garantizar que sus caras son muy paralelas o que están paralelas dentro de una tolerancia muy estrecha. Y otro, un elemento que queremos determinar su nivel de paralelismo. Entonces, este de abajo es el patrón y este de arriba es el elemento que queremos caracterizar. Entonces, muchos de los interferómetros se emplean para hacer caracterizaciones. Esto que vemos acá no es una película reflectante, es una juntura. Esa juntura lo que está haciendo es servirme o permitirme unir los dos elementos, el patrón, que es el que tenemos aquí abajo, y la placa que yo quiero caracterizar, de tal manera que aquí es como si no estuvieran separados. Entonces lo que ponemos allí es un líquido o algún tipo de adhesivo que tenga el mismo índice de refracción, de tal manera que la luz omita o simplemente pase derecho en esa región. ¿Qué es lo que se logra entonces cuando ocurre eso? Pues que vamos a tener justamente la interferencia entre las que se reflejó en la primera cara, en la primera superficie de la placa superior y la superficie inferior de la placa patrón. Entonces, esta es muy plana y esta puede estar cambiando. ¿Qué es lo que vamos a observar entonces? Deberíamos observar los patrones de interferencia circulares en forma de anillos como los que se observan en el interferómetro de Michelson. Pero si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, por acá hay unas desviaciones. Esas desviaciones me hablan entonces
de que este elemento que tenemos acá pues tiene en alguna posición, ¿cierto? La posición correspondiente a la zona que me está generando este máximo, entre este máximo y este mínimo de interferencia, tiene desviaciones con respecto al paralelismo. Eso que vemos allí, esa regletica, es una regleta que se puede ubicar sobre el dispositivo óptico que está haciendo la captura del patrón de interferencia con el fin de poder hacer mediciones. Entonces, esto fue desarrollado por el señor Wilhelm Carl Heidinger a finales, ¿cierto?, en el siglo XIX, y se empleaba entonces justamente para hacer caracterizaciones de elementos ópticos. Permite entonces también, por ejemplo, medir planitud de objetos que sean translúcidos. Bien, entonces ese es uno de ellos. Una variación de este interferómetro lo tenemos aquí. Se llama el interferómetro de Fizeau. En el caso del interferómetro de Fizeau, vamos a tener una placa con una desviación angular. Es decir, esta de abajo es una placa plana y esta es una placa con una desviación que yo necesito generar un ángulo. Entonces miren que las formas de medir ángulos, por ejemplo, ustedes que cuando vieron el curso, por ejemplo, de metrología o el curso de Taller 2, recordarán que para medir ángulos se utilizan lo que conocemos como los goniómetros. Los goniómetros permiten medir ángulos hasta una fracción, ¿cierto? Una décima de grado. En algunos casos, goniómetros con mayor precisión, por ejemplo, me permiten medir del orden de 5 minutos de grado. Pero ¿qué tal o qué pasaría o cómo puedo garantizar si yo necesito generar una superficie con un ángulo a un nivel de precisión mayor? Entonces allí es donde entran estos dispositivos ópticos. ¿Cómo funciona entonces el dispositivo, el interferómetro de Fizeau? Esencialmente lo que estamos haciendo es iluminar las placas. Una de ellas entonces tendrá esa forma de cuña y entonces al ser forma de cuña lo que tendremos es justamente el fenómeno o el efecto de generar la desviación como la que estábamos observando en esta animación o en esta película. ¿Sí? Ahí. Como la que observábamos cuando teníamos esta película. Que justamente, si tenemos un ángulo determinado, veríamos franjas paralelas. De acuerdo a la desviación o a la forma que esas franjas se estén tomando, entonces podemos indicar cómo sería exactamente el ángulo que me está dando lugar a ese tipo de franjas. ¿Listo? Eso es el principio de funcionamiento del interferómetro de Fizeau. ¿Qué es lo que tenemos allí? Esencialmente el espesor de la placa, el espesor que tenemos acá en esta región, en esa placa angular, será entonces, si consideramos un eje X aquí, d veces, o más bien, el espesor sobre la posición X particular lo podemos relacionar con la tangente del ángulo alfa. Este ángulo alfa que me está formando esa cuña. Este eje empezaría por allá en el punto de esta superficie se une justamente con la cara inclinada. Y entonces, si tenemos esa aproximación, nosotros podemos aproximar, como son ángulos muy pequeños, aproximar la tangente al ángulo alfa. Esta aproximación, recuerden que partiría de las series de Taylor para el seno y el coseno, porque la tangente es seno de alfa sobre coseno de alfa. El primer término de la serie seno sería el ángulo alfa y el primer término de la serie coseno sería 1. Entonces me quedaría alfa sobre 1 y por eso es que yo puedo aproximar la tangente simplemente a alfa. Acá tenemos entonces que ese espesor D lo podemos aproximar a X veces, X siendo la posición, el ángulo alfa. Y de allí podemos decir entonces que el ángulo θi, el ángulo de incidencia de la luz que está llegando aquí, es aproximadamente 0 y por lo tanto
el ángulo, o el coseno más bien, del ángulo transmitido será aproximadamente 1. Y bajo esa condición, entonces podemos encontrar cuáles serían las diferencias de caminos ópticos sufridas por la luz cuando están iluminando esa cuña. Esas diferencias de caminos ópticos nos van a permitir determinar una interferencia constructiva bajo estas condiciones, justamente cuando tenemos m más un medio veces lambda sub f, donde lambda sub f sería justamente otra vez el índice de refracción multiplicado o dividido la longitud de onda dividida el índice de refracción particular. Bien, y eso nos permite, conociendo el espaciamiento entre las franjas, porque esto que tenemos acá es el espaciamiento que se genera entre las franjas, que lo puedo medir directamente en el patrón del interferómetro o en el patrón de interferencia, nos va a permitir entonces determinar cuál fue el ángulo que generó ese patrón de interferometría y así medir el ángulo. Entonces miren que es una función o una manera indirecta de determinar el ángulo para ángulos con valores muy pequeños y con precisiones incluso de 3 cifras o 3 órdenes, 3 cifras decimales en el valor del ángulo. Por ejemplo, yo podría determinar con esto parámetros o ángulos incluso con precisiones de milésimas de grado. ¿Listo? Bueno, otro tipo de patrones o de interferómetros que también ustedes de pronto ya discutieron en el curso de física de oscilaciones, ondas y ópticas son este interferómetro que se conoce como el de los anillos de Newton. Este interferómetro se emplea, por ejemplo, para hacer caracterizaciones de lentes esféricas. ¿Qué característica tiene la lente esférica? Que justamente el punto de contacto y todos los puntos sobre esta superficie van a estar a la misma distancia del centro de la esfera. Si yo tengo acá entonces una placa de índice de refracción mayor que 1, una placa de vidrio donde yo pueda garantizar un paralelismo, la luz que está incidiendo entonces se reflejará en esa superficie esférica y se reflejará en la superficie de la placa inferior, generándome interferencia constructiva y destructiva dependiendo del espesor justamente de la trayectoria que esté recorriendo la luz en esta región. Entonces, si, si la curvatura de esa lente esférica es adecuada, entonces los patrones aparecerán de forma concéntrica. Si hay desviaciones en esa curvatura, entonces veremos defectos como el que veíamos, por ejemplo, en esta situación, donde acá veíamos variaciones en la circularidad de los anillos. ¿Listo? Acá tenemos la expresión. Esa expresión nos indica, por ejemplo, en qué posiciones radiales desde el centro estarán los mínimos. Esos mínimos estarán ubicados o interferirán o habrá interferencia destructiva para las posiciones o los espesores de separación entre la lente y la película plana, donde precisamente la trayectoria de la luz me genera interferencias destructivas. ¿Alguna inquietud con respecto a ese interferómetro? Bueno, creo que vamos perdiendo público, ya vamos en 4, empezaron como 9. Bien, este interferómetro que tenemos aquí a la derecha se llama el interferómetro de Twyman-Green. Es una realización un poco diferente del interferómetro de Michelson. ¿Es el hambre? Bueno, ya están como mis niños. El interferómetro de Michelson, recuerden que lo que teníamos era un puerto de entrada, la luz se dividía en dos haces, se reflejaba en los espejos, volvía y se recombinaba y teníamos un patrón de interferencia. Si las diferencias de caminos ópticos no eran iguales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí vamos a ponerle puntero para que podamos discutir un poquito qué es lo que hace ese interferómetro. Vamos a tener
una fuente de iluminación aquí en esta parte inferior, un pinhole. El pinhole lo que hace es generar unas ondas esféricas o servir como si fuera una fuente de ondas, independiente de lo que pase por aquí, pero me genera una onda coherente, ¿cierto? Entonces, esa onda esférica me ilumina, por ejemplo, esta primera sistema de lentes, que lo que hace es convertir esas fuentes o esa luz que va divergiendo en una onda plana, porque enfocará, lo vamos a ver cuando hablemos de la óptica geométrica, esta lente convergente, la luz que viene de su punto focal la enfoca en el infinito. Eso lo que es, no es otra cosa, es enviar frentes de onda planos. Entonces esos frentes de onda planos se propagan en esta dirección y acá se encuentran un beam splitter. Ya sabemos que el beam splitter entonces parte de la luz la refleja y parte la transmite. Miremos qué pasa con la luz que está siendo transmitida. Esa luz transmitida viaja en esta dirección y se encuentra un espejo plano que tiene la capacidad de rotar, o sea, tiene la capacidad de inclinarse. Sabemos que si los espejos se pueden inclinar, entonces lo que me van a producir ya no van a ser patrones circulares, sino patrones de franjas. ¿Qué pasa con la luz que se refleja en el beam splitter? Esa luz que se refleja en el beam splitter, miren que viene todavía como onda plana, y acá vamos a encontrar el elemento que queremos, al cual le queremos evaluar la calidad. Entonces este interferómetro de Twyman-Green lo que hace es evaluar la calidad de elementos ópticos, como lentes. ¿Qué es lo que hacemos con esa lente? Esa es la lente que queremos verificar sus características o sus capacidades. Esa lente lo que hace es tomar la luz que viene como onda plana y enfocarla en un punto. Pero con una característica, el espejo que pusimos acá, el espejo 2, ya no es un espejo plano, o sea, no me va a reflejar una onda plana, sino que lo que va a hacer, o lo que hacemos es formar un espejo esférico. El espejo esférico, entonces, está ubicado de tal manera que el centro de la esfera justamente coincida con el foco de esta lente. Y entonces, ¿eso qué es lo que hace? Hace que la luz que esta lente está tratando de hacer convergir a este punto se refleje exactamente por la misma trayectoria. Entonces la luz venía en onda plana, se enfoca, pero se está reflejando nuevamente en el espejo. Este espejo tiene que ser de muy alta calidad. Y al reflejarse en el espejo, vuelve y pasa por la lente. ¿Qué se esperaría? Que si esta lente está dentro de los parámetros adecuados, o si tiene las tolerancias, digamos, adecuadamente o está adecuadamente fabricada, ese frente de onda también se desplazará plano. Si fuera una lente que está perfecta, entonces el frente de onda no tendría ninguna distorsión. Pero si la lente tiene defectos, entonces el frente de onda se va a distorsionar. ¿Qué pasa entonces? Veníamos ahora con un frente de onda distorsionado y con un frente de onda plano proveniente de un espejo inclinado. Cuando ellos se superpongan, esto es lo que vamos a observar. Justamente no veríamos franjas verticales, sino que veríamos un patrón de franjas distorsionado. Y estas distorsiones van a ser entonces única y exclusivamente debidas a los defectos que tenga este espejo. ¿Sí? Está claro entonces cómo opera ese interferómetro de Twyman-Green. Pues perfecto, es lo que estamos hablando precisamente, Manuel. Estamos diciendo es que dentro de las tolerancias adecuadas. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, no, es que si tiene este tipo de desviación, lo podemos tolerar, pero si tiene una desviación de la franja de este orden que es tan ondulante, entonces no se puede considerar como un espejo adecuado. ¿Listo? Perdón, como una lente adecuada. Habría que hacer un pulido, por ejemplo, y garantizar que sí tenga las características ópticas adecuadas.
Listo. Bien. Tenemos también interferómetros, otra versión, otra realización de los interferómetros de división de amplitud, y es este interferómetro que llamaremos el interferómetro de Mach-Zehnder. Miren que también es otra realización similar a la que teníamos con el interferómetro de Michelson. Acá también vamos a tener un divisor de haz. Ese divisor de haz entonces me envía la luz en dos ramas y van a ir también cada una de las ramas hacia un espejo. Pero los espejos acá no están ubicados de forma perpendicular entre sí, sino que están ubicados a 45 grados con respecto a la luz que está incidiendo. Entonces viene la luz se refleja en este espejo y sigue en esta dirección y se recombina con ayuda de otro divisor de haz, de un beam splitter. Entonces miren que utilizamos ahora dos beam splitters. La luz que se transmitió por este beam splitter se reflejó en este espejo de aquí y viene por acá y vuelve y se recombina con la luz que venía de por aquí. Entonces acá en este segundo beam splitter vamos a tener dos efectos. Un efecto, y es la luz que se reflejó y que se transmitió, interfiere por aquí, y la luz que se reflejó y se transmitió, interfiere por aquí. Entonces vamos a tener los dos puertos de salida de esas dos haces de interferometría justamente útiles. Yo puedo comparar esos dos. Observen una característica especial. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá lo que tenemos es una celda o una cavidad donde vamos a hacer un ensayo. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer que la luz atraviese una llama. Y ustedes saben que el índice de refracción de los fluidos puede cambiar, entre otras cosas, por la temperatura. Entonces, ese cambio del índice de refracción va a cambiar la longitud de camino óptico de la luz que está viajando por esa celda. Por ese otro camino, vamos a poner una celda exactamente igual, y por eso la llamamos una celda compensadora, pero sin la llama. Es decir, de tal manera que la luz, cuando se recombine, cuando se superponga, lo único que estemos viendo sea precisamente el efecto neto de la llama. Y una característica importante que les mencioné cuando teníamos el interferómetro de Michelson era que los dos patrones eran complementarios. Observen que acá la franja, el máximo central de este interferómetro o de este patrón de interferometría, está acompañado de un mínimo en este patrón de interferometría. Y viceversa, acá tenemos un mínimo, acá se ve un máximo. Entonces la energía se está conservando. No es que la energía se esté perdiendo, la energía se está conservando entre estas dos distribuciones de energía que tenemos de cada uno de los interferómetros. ¿Está claro eso? ¿Y cuál es el punto de hacer ese montaje adicional? Pues es que no se sobreentiende de que pues el otro es el complementario de así. Sí, no, ¿Cuál o es la sea, necesidad? sencillamente que podrías utilizar cualquiera de las dos salidas como tu salida de información. Por lo general, solamente pones un detector en en una de las pantallas, pero sin olvidar que tienes la otra. ¿Sí? Puede ser que por factores tecnológicos sea más fácil alinear una que la otra, no sé. Pero es importante Listo. recordar que se tienen las dos. Y ¿Listo? también se podría poner uno abajo, ¿no? ¿Abajo en Pues dónde? abajo del todo como en el tradicional. Sí, justo ahí donde está el cursor. Aquí. Ahí nos, sí, ahí, pues, No, porque acá no ahí no tendrías, saldría tan bien. no, porque no tendrías, o sea, en ninguna parte hay un haz que se esté devolviendo por aquí. Si tú miras el haz que llegó a este beam splitter, parte se reflejó y siguió para allá y siguió para allá. Y este se transmitió, se reflejó, llegó acá, se reflejó y se transmitió. Pero ninguna se devolvió y llegó nuevamente hasta por aquí. Ah, ¿Sí? ya. Listo. Bien, entonces
Entonces, una de las aplicaciones interesantes de esto, que precisamente este y muchos de los interferómetros que hemos visto se hacen o se han miniaturizado y son aplicaciones que, digamos, tecnológicamente tienen mucho impacto porque permiten desarrollar lo que se conoce como laborachips o laboratorios eh, en un dispositivo de dimensiones muy reducidas. Esto, por ejemplo, está utilizando una guía de onda. Una guía de onda que es simplemente una región que está guiando la luz. Acá tenemos entonces que la luz ingresa por aquí y toma dos caminos. Se divide entre estos dos ramales. Entonces estos dos ramales, uno viene por aquí y el otro viene por acá. Esto que tenemos aquí en amarillo más oscuro son simplemente electrodos o placas que se ubican allí y que se pueden controlar por medio de una fuente. Esa fuente lo que está haciendo entonces es generar unos campos eléctricos que si son de la intensidad suficiente pueden alterar lo que pase con la luz por estos dos ramales. ¿Sí? Un efecto similar a lo que teníamos aquí, alterando la trayectoria de la luz, haciéndola pasar por una región térmica variable. En este caso estamos haciéndola pasar por una región, por ejemplo, donde es el campo eléctrico el que varía en este espacio, pero no en este. Y entonces al recombinarse, lo que obtendríamos es precisamente un patrón de interferencia. Porque la luz tomó dos caminos, pero sufrió variaciones en uno de esos caminos. Algo similar a este tipo de aplicaciones son las que utilizamos en el grupo de óptica y procesamiento optodigital para producir, por ejemplo, sensores a fibra óptica. En los sensores a fibra óptica, la luz, digamos que normalmente va guiada por el núcleo de la fibra. Lo que hacemos es modificar la geometría de tal manera que la luz tome caminos diferentes, o sea, que la luz interactúe con el medio exterior. ¿Cómo se puede hacer eso, por ejemplo? Eso lo podemos hacer de este modo. Supongamos que en una fibra óptica, que digamos que tiene una geometría tradicional y convencional, donde tenemos simplemente una región central, un núcleo, donde la luz, por ejemplo, viajaría distribuyéndose, ¿cierto? Siguiendo los principios de reflexión total interna, la luz viajaría, si lo describiéramos como una trayectoria de rayos, viajaría de esta manera. Pero si lo miramos desde la solución o desde la condición ondulatoria, lo que estaríamos viendo realmente es que en ese núcleo de la fibra, la potencia o la intensidad óptica se está distribuyendo principalmente justamente sobre el núcleo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener allí? Que la luz al viajar lo que está haciendo es simplemente desplazándose y viajar así, de esta manera, como si fuera una distribución de potencia en la sección transversal. ¿Qué es lo que hacemos entonces en el grupo, por ejemplo, para formar o para generar un sensor interferométrico? Lo que hacemos es, por ejemplo, reducir, reducir el diámetro de la fibra. Una de las técnicas que empleamos. Esa reducción del diámetro de la fibra lo hacemos, por ejemplo, utilizando ácido fluorhídrico, que es un químico que reacciona con el vidrio y lo empieza a atacar, le reduce su tamaño. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La luz viene por aquí, pero como todo esto está metido en un medio de un cierto índice de refracción, que puede ser mayor que el índice de refracción de este material que viene por aquí, entonces al llegar acá la luz, parte de la luz se distribuye de tal manera que, pongamos esto un poquito más bonito, parte de la luz se va a redistribuir de tal manera que ya no toda va a viajar por el núcleo, sino que parte de la luz va a viajar por acá, por este medio exterior. ¿Sí? Entonces,
es como si la luz que viaja por acá encontrara un camino diferente. Y cuando termina esta región, entonces vuelve y se recombina. Y entonces, esta luz que ya ahora viene por acá, después de esa recombinación, va a indicarnos o nos va a decir qué características tenía este medio que tenemos por aquí. Entonces, de esa manera, por ejemplo, hemos hecho sensores de índice de refracción, sensores de especies químicas, sensores de biomoléculas, ¿sí? Otra de las cosas que uno podría hacer es, por ejemplo, en esa región que se hizo el ataque, donde redujimos el diámetro, es poner una película de algún tipo de material que sea afín a la sustancia que queremos detectar. Entonces la luz va viajando por aquí, ¿sí? Y cuando esa cierta sustancia viene y está en esta solución, altera el índice de refracción de lo que tenemos acá. Y vuelve y me altera la señal a la salida. Es otra manera de hacer, por ejemplo, medición. Pero entonces miren que acá estamos diciendo, es que la luz entra por aquí y sale por aquí. Considerando como, por ejemplo, si fuera una transmisión de la luz. Pero también podríamos hacerlo por reflexión. Es decir, que la luz venga por acá, por este camino, donde está confinada, y aquí donde está el núcleo de la fibra, como la luz viene por acá y se está propagando en esta dirección, cuando llega justamente a esta superficie o a esta interfase, pues parte de la luz se va a empezar a devolver. Y ese camino de regreso me va a dar información de lo que está pasando por aquí. Listo. Pasemos nuevamente a la diapositiva para que hablemos de una última aplicación de la interferometría que tiene que ver con una modificación de este interferómetro de Mach-Zehnder y que se conoce como la holografía. Entonces, en la holografía, miren que la construcción que tenemos acá justamente es tener una fuente de iluminación láser. Acá tenemos un obturador, simplemente un elemento que se abre en cierto instante para iluminar. Acá tenemos un divisor de haz. Recuerden que el divisor de haz entonces envía la luz en una dirección y en una dirección perpendicular. Llega la luz de cada uno de esos haces a su espejo correspondiente y después de que se refleja en el espejo, va a sufrir un parámetro de dispersión, pasar por un cierto filtro espacial que incremente la zona iluminada. Entonces acá, por ejemplo, este haz que viene por aquí se incrementa y me ilumina completamente esta película holográfica. Listo. Entonces me iluminó esta película holográfica con una cierta iluminación, sin tocar este objeto. Mientras que este haz que venía por aquí se reflejó, pasa por el filtro, se esparce, interfiere con el objeto y la luz que se reflejó del objeto viene y se refleja y va a superponerse con la luz que venía por aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque la holografía precisamente es una de esas aplicaciones donde estamos generando la escritura o estamos guardando toda la información de la luz o del frente de onda que está incidiendo sobre un objeto. ¿Por qué razón? Porque estamos guardando en un patrón de interferometría la información de la amplitud de la onda que iluminó y la amplitud de la fase. En una fotografía, por ejemplo, lo que vamos a tener es simplemente niveles de intensidad o de irradiancia con diferentes frecuencias de la luz, pero no vamos a tener información de la fase. ¿Sí? Los detectores, el ojo, por ejemplo, los detectores de las cámaras, solamente me miden la irradiancia,
no me detectan o no me permiten, no pueden determinar cuánto es la fase de la luz que está incidiendo. Entonces esa parte se pierde. Mientras que en el holograma, esa película holográfica guarda simultáneamente en ese patrón de interferométrico, me guarda la amplitud y me guarda la fase. Ahora, ese es el primer paso, el paso de grabación del holograma. Para poder recuperar la información de amplitud y fase, entonces tengo que hacer un proceso opuesto que consiste en iluminar esta placa holográfica con una fuente de luz que tenga las características de la fuente de luz que me la creó. Es decir, si en la placa holográfica estoy grabando esto en esta dirección, entonces necesito iluminar desde esta región con el fin de hacer el patrón o el proceso inverso, para que se me genere la imagen del objeto. Y por eso es que en los hologramas se observan los objetos como si fueran objetos tridimensionales. ¿Sí? Esa parte de la holografía eh, la inventó el señor Dennis Gabor alrededor de 1950 y la empleó precisamente para mejorar las imágenes de los eh, microscopios de electrones. ¿Por qué se emplearon microscopios de electrones? ¿O cuál fue la importancia de desarrollar ese tipo de microscopios? Resulta que ustedes saben que para poder reproducir un detalle de un objeto que yo estoy observando, yo necesito iluminar con una cierta fuente de iluminación. Eh, los detalles van a ser más pequeños o voy a poder observar con mejor detalle objetos si yo ilumino con luz o con una longitud de onda más pequeña. Entonces, si yo, por ejemplo, iluminara en el rango del visible un objeto con rojo y con azul, puede haber menores detalles con el azul porque el azul tiene una longitud de onda menor. Pero cuando estamos hablando de la longitud de onda, estamos hablando de que el azul tiene 400 nanómetros de longitud de onda, el rojo tiene 700 nanómetros y en el caso de los electrones, por los principios y los postulados de la mecánica cuántica, el señor de Broglie asoció a que la materia también tenía unas longitudes de onda. Y resulta que para el caso de los electrones, una de electrones puede tener longitudes de onda del orden de picómetros. Entonces estamos hablando de 3 a 6 órdenes de magnitud, ¿cierto? Dependiendo de la longitud de onda. Porque estamos hablando de nano, estamos reduciéndolo a pico, a 10 a la menos 12 metros. Entonces, esos órdenes de magnitud de ganancia, en teoría, me permitirían observar objetos con un nivel de detalle mucho mayor u observar objetos que incluso con luz visible sería imposible de determinar. Por ejemplo, estructuras atómicas, estructuras moleculares. Eso lo podemos hacer eh, con microscopía de electrones, que no se puede hacer con microscopía de luz. Eh, También esa es la razón por la cual, por ejemplo, los microscopios de barrido electrónico pueden observar detalles con, de una resolución o de un tamaño tan pequeño. ¿Listo? ¿Cuál es el problema o qué pasó en ese momento con ese invento o con ese desarrollo que hizo Gabor de la holografía? Esencialmente, las fuentes de electrones tienen muy baja coherencia. Entonces ya sabemos que para producir un interferograma o para lograr producir incluso la interferencia necesitamos coherencia óptica o coherencia de la fuente o de los haces de esa fuente que están interfiriendo. Y al ser de baja coherencia, entonces no se observaban interferogramas en el microscopio de electrones. Sin embargo, en 1960, alrededor de esa década, se desarrollaron los láseres, que son fuentes de luz de alta coherencia. Y allí fue donde se pudo emplear esta técnica de la holografía y en el rango del visible es donde tiene mayor aplicabilidad. Listo. ¿Alguna inquietud? Bueno.
les quería contar entonces, pues ya con esto culminaríamos entonces la parte del tema de interferometría. En el simulador que ustedes tienen allí, ustedes recordarán que esto, por ejemplo, tenía tenía unos módulos y los alcanzamos a observar. Entonces podemos jugar con interferómetros como los que mencionamos el día de hoy, ¿cierto? Por ejemplo, en particular el interferómetro de Michelson. Los invito a que lo exploren y que observen, por ejemplo, las modificaciones que se pueden generar. En este caso, por ejemplo, lo que tenemos allí es un patrón de interferometría de un interferómetro que está compensado. Aquí esta simulación parte de la iluminación bajo las condiciones de Fraunhofer. Por eso es que no vemos la iluminación que veíamos en la imagen que les mostré en la peliculita. Y acá miren que si empezamos a aumentar la distancia entre los espejos, pues empezaremos a visualizar justamente los anillos, ¿sí? Entonces los invito a que jueguen con eso, jueguen con las longitudes de onda. Miren lo que hace desplazar un anillo con respecto al otro. Y miren que, por ejemplo, esto también me permite visualizar esta teoría de los dos espejos paralelos, que fue lo que pudimos considerar o lo que discutimos, era lo que me generaba esos patrones de interferencia. Listo, yo podría entonces también visualizar cómo es ese cambio. Observen que acá es con 2 veces la distancia y este delta es justamente la proyección. 2 delta por el coseno de teta es justamente la diferencia de camino óptico que me genera justamente la interferencia. ¿Algún comentario, alguna inquietud?